Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, de Mariviches y por mi canal de YouTube, en el con Dios, que hago para anunciar las virtudes a que nos llamó de las tinieblas de su mirada. Bueno, vamos hoy a continuar con la carta a los Efesios. Recordando un poco todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 2, los primeros versículos, dijo que en otro tiempo los gentiles, los que no conocían a Dios, al Dios de Israel, estaban muertos en delito y pecado, y que andaban conforme al príncipe de los aires, es decir, a Satanás, haciendo también lo que su carne y deseo pecaminoso los iban a hacer. Eso era antes de Cristo, y dice también que antes de Cristo éramos todos hijos de ira. Amén. O sea, antes de Cristo, todos los gentiles, todos los que no pertenecían al pueblo de Dios, estaban bajo la ira de Dios. Amén. Pero Dios, por su gracia, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida estando muertos por medio de Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Entonces, Dios nos dio lo que no nos merecíamos. Eso es misericordia. Y Dios nos dio más aún su gracia, por la cual somos adoptados como hijos de Dios. No solamente es que Dios nos perdona los pecados, no, es que Dios nos hace hijos y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Entonces, no es algo fácil, porque no es, Dios no salvó, o Dios no envía a su Hijo a salvar gente buena. Dios no envía a su Hijo a salvar gente santa. Dios no envía a su Hijo a salvar a gente que lo quería a Él. No. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. No había ni siquiera uno bueno. Entonces el gran amor de Dios se ve, es que aún siendo pecadores, aún estando en esa condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Por gracia somos salvos. Pero por gracia de quién? Por gracia de Dios. Cuando yo estaba muerto en delito y pecado, y que yo no podía hacer nada para tener vida, espiritualmente hablando, y mucho menos vida eterna, cuando aún yo estaba en esa condición de pecaminosidad, Dios me amó y ya me amaba desde la eternidad. Y por ese amor, Cristo vino, se hizo hombre y murió por mí, por mis rebeliones y por tus rebeliones. Amén. Y por tu pecado, para darte vida espiritual y vida eterna en Cristo Jesús. Perdón. Por eso que dice, por gracia soy salvo. Porque no es que yo me haya esforzado y que yo haya sudado y que yo haya hecho obras buenas para yo tener mi salvación. No, yo no hice nada para tener mi salvación. Es por gracia, no es por mérito de hombre. No es que otro hombre me salvó, no es que yo con mi voluntad voluntaria, llamémosla así, me quise salvar y por mis muchas capacidades yo logré salvarme. No, el Evangelio no habla de una cooperación entre Dios y los hombres para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir? Que es sin merecerla. ¿Qué quiere decir? Que es por la bondad de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios que Él derramó
su sobreabundante gracia para salvar a pecadores que merecían el infierno por sus pecados. Si tú que me escuchas, si tú que me escuchas no has creído en Cristo, tú lo único que te mereces de Dios es el infierno por tu pecado. Yo antes de estar en Cristo, lo único que me merecía de Dios era por merecimiento, por mi mérito, era estar en el infierno, en la séptima paila del infierno. Por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe colocada en la persona correcta es lo que me da a mí la salvación y la vida eterna. La fe no colocada en María, la fe no colocada en Lucas, en Juan, en Mateo, en Moisés. La fe en Cristo es lo que me da a mí la salvación. No es la fe colocada, puesta, ubicada en la persona correcta. ¿Ok? Y bueno, luego de creer en Cristo, por la fe, porque de paso la fe no es mía, sino de Dios. Es decir, la fe dice, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? La fe que es para la salvación. Porque como les dije yo ese día, perdón hermano, como yo le dije ese día, las personas tenemos fe, el ser humano intrínsecamente, naturalmente el ser humano tiene fe. Ejemplo, lo que le he puesto, por ejemplo, si a mí me van a operar de algo, yo tengo fe que el doctor sabe lo que va a hacer en esa operación. Si yo voy a un curso o a la universidad, yo tengo fe que las personas que me están instruyendo, capacitando, están preparadas y capacitadas para hacerlo. El ser humano es un ser que es creyente por naturaleza. Amén. Ahora, la salvación, que es para la fe, que es para la salvación, esa solamente procede de Dios, porque es una fe sobrenatural que nos lleva a poner nuestra esperanza en nuestro futuro y toda nuestra confianza en Cristo Jesús para la salvación. Amén. O sea que no es mi obra la que me va a salvar y me justificó delante de Dios, es la obra de Cristo. Es la vida perfecta que Cristo vivió cuando estuvo en los días de su carne. Es la muerte vicaria por la que Él se sacrificó por mí, por ti, por mí. Y es su resurrección con poder al tercer día, lo que me garantiza a mí mi salvación. Es la obra de Cristo Jesús por mí hace más de 2000 años. No es algo que yo haya hecho, no es algo que yo haya dicho, no es algo que saliera de mí, no es algo que yo produje por mi cuenta, es lo que Dios ha hecho por mí a través de Cristo Jesús. Por eso yo no tengo nada que jactarme delante de Dios, amén. Entonces bueno, es un breve resumen de lo que vimos antes de ayer. Ahora vamos a estar, hermanos y amigos, si me lo permiten, vamos a estar en segunda Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22. Vamos a estar leyendo primero del 11 al 13, lo interpretamos y así vamos leyendo e interpretando. ¿Ves? Por lo tanto, recuerden ustedes, los que nacieron
siendo judíos, los que son llamados circuncisos, los que no nacieron siendo judíos, pero los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual hace en el cuerpo forma humana. Recuerden que en ese entonces estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, ustedes que antes estaban lejos de Dios, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Bueno. Ok. Perdón, hermano, oren por mí para que Dios me ayude, ¿verdad? Bueno, por tanto, recuerden ustedes, fíjense, Pablo comienza con un por lo tanto. Esto por lo tanto, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, que esto que va a decir es consecuencia de lo dicho anteriormente. ¿Qué ha dicho anteriormente Pablo? Bueno, lo que acabamos de explicar, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no de vosotros, en un Dios de Dios, no por obras para que nadie se brille. Amén. Y lo anterior a eso, a raíz de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, que estábamos muertos de vida y pecado, y que Dios nos amó aun cuando estábamos en ese estado y por gracia somos salvos. Todo eso que Pablo ha dicho anteriormente, los versículos que ya resumimos, por eso en el versículo se dice por lo tanto, es decir, por todo lo dicho anteriormente, por ustedes son gracias, salvos por gracia, por medio de la fe y no de vosotros, porque el mundo de Dios no prueba para que nadie se olvide. Por todo lo antes dicho, por tanto, recuerden ustedes los que no nacieron judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquello que se llaman circuncisión. Pablo le está diciendo a los hermanos de Efeso, que eran gentiles, que recuerden lo que Pablo le está queriendo decir aquí. Recuerden de dónde lo sacó Dios. Recuerden que eran ustedes antes de Cristo. Recuerden su condición anterior. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes eran controlados por el diablo. Estaban bajo la influencia del diablo. Ustedes eran hijos de ira. Amén. Aún así, estando en esa condición, Dios los salvó por mediante Cristo, por gracia soy salvo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Recuerden cómo eran, recuerden dónde estaba y recuerden de dónde Dios los sacó. Amén. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que llaman, que se llaman de la incircuncisión, la cual se hace en el cuerpo como humano. Es decir, recuerden ustedes, los que no eran judíos, cómo ustedes serán tratados por los judíos. Recuerden en qué condición espiritual tan mal estaban. Recuerden cómo ustedes eran humillados por los judíos.
porque no tenían relación con Dios. Ya vamos a ver eso. Pero esa es la idea. Pablo quiere que hagan memoria los gentiles, los hermanos de la iglesia de Efeso, de su condición antes de Cristo. Y que recuerden de dónde Dios los sacó y de qué Dios los libró. Amén. Por gracia. Amén. Ahora sigue diciendo, y les dice, ustedes que eran llamados por los circuncisos, es decir, por el pueblo de Israel incircunciso, que eso era algo despectivo, o sea, era algo que yo le decía a los gentiles, que anteriormente por el pueblo de Israel era tratado como perro o como poca cosa. Gloria a Dios que eso cambió en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, otra vez, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Primeramente recuerden su condición antes de venir Cristo, antes de que ustedes creyeran en Cristo para salvación. Que estaban separados de Cristo. ¿Qué significa estar separado de Cristo? Condenación eterna. ¿Qué significa estar sin Cristo en este mundo? Significa ser un hijo del diablo. ¿Qué significa estar sin Cristo en este mundo? Significa que tú no tienes salvación. ¿Qué significa estar sin Cristo en este mundo? Que si tú te mueres hoy sin Cristo, te vas para la quinta pelea del infierno. Significa estar sin Cristo, significa estar excluido también, como lo dice aquí, de todas las bendiciones que le pertenecen al pueblo de Dios. Amén. Porque solamente por Cristo es que nosotros recibimos la gracia de Dios para la salvación. Es que solamente por Cristo tenemos entrada al Padre. Como dice la Escritura, que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso solamente por Cristo. Sin Cristo estamos lejos de Dios, sin Cristo estamos excluidos de todas las bendiciones que obviamente se tienen al estar en comunión con Dios. Sin Cristo estamos desligados completamente del pueblo santo de Dios y de las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo santo. Amén. Entonces eso es lo que pasa al estar sin Cristo. Aquí dice, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa y ajeno a los pactos de la promesa, ajeno sin Cristo, estamos fuera del pacto que Dios le hizo a Abraham, que dice que Dios le prometió a Abraham que por su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, sin Cristo estamos desligados por completo de ese pacto que nos permite alcanzar las bendiciones de Dios. Sin Cristo no se vista que no va. El que no tenga a Cristo como su Señor va a parar en el lago de fuego y azufre. Así de sencillo, mi Señor Jesús lo dice. El que cree en el Hijo ya tiene vida eterna y no verá condenación jamás, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es eso. Desligados de Cristo, separados de Cristo, estábamos excluidos del pueblo santo de Dios. No íbamos a tener parte, obviamente, en sus promesas, porque las promesas de Dios son para sus hijos, son para su pueblo,
son para sus ovejas, y si no estamos en Cristo no somos nada de eso. Y por ende, bueno, estábamos graves, estábamos, como decimos aquí en Venezuela, feos para la foto. Estábamos más feos que una nevera por detrás. Es decir, el futuro que tenían esas personas antes de Cristo, antes que Cristo llegara al mundo y hiciera lo que hizo por nosotros, para volver al Padre, darnos vida y vida en abundancia, estábamos feos para la foto. O sea, no teníamos esperanza, no teníamos futuro, lo que nos esperaba era una horrenda percepción de fuego que había de devorar a los adversarios. Y eso es así, hermano. Si tú hoy estás en Cristo, que me escuchas, tú estás en esa condición, separado de Dios, excluido de todas las bendiciones que Dios le ha de dar a su pueblo santo, y bueno, lejos de todas las promesas de Dios. Amén. Sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos huérfanos de Padre celestial. O sea, miren, hay un dicho muy popular entre los que no conocen a Cristo. Todos somos hijos de Dios. Eso es un dicho muy popular. Pero ¿qué creen? Aquí dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Sin Cristo, nadie puede ser llamado hijo de Dios. Solo los que creemos en Cristo, dice la Escritura, Juan 1:14, que Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por carne ni por sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Amén. Entonces, ese dicho que suena bonito, porque Dios es amor, entonces suena muy bonito que Dios, que todos somos hijos de Dios. Eso suena bello, hermoso. Eso suena excelente, pero es una mentira bella y hermosa. Esto es una mentira bella y hermosa, que todos somos hijos de Dios. Yo no puedo hacer nada por mi propia fuerza, por mis propios méritos, por mis propias capacidades para volverme hijo de Dios. Porque para yo ser hijo de Dios y para que Dios me aceptara como hijo, yo tengo que ser semejante a Dios. Yo tendría que ser santo y yo tenía que ser justísimo como Dios. Y eso yo no lo puedo conseguir por mis méritos. Sin la justicia de Cristo puesta en mi cuenta y en tu cuenta, nadie sería llamado hijo de Dios. Cristo es el único que nos da la justicia, el único que nos da sus méritos, sus méritos, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y no nos crean esos cuentos de pajaritos preñados que cuenta la gente, que lo escuchamos mucho, que dicen, no, todos somos hijos de Dios, porque Dios nos ama a todos. No. Eso es falso de toda falsedad. Dice que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios y sin Padre espiritual. Amén. Entonces, olvídense y conozcan que no todos somos hijos de Dios. Los que creemos en Cristo, únicamente en Cristo para salvación, son llamados hijos de Dios. No es que yo creo en Cristo, sí, pero también creo que la Virgen María me puede salvar, sí, pero también creo que San Benito me puede salvar, sí, pero también creo que el indio Huaycaipuro me puede salvar. No, esos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que tenemos puesta nuestra fe únicamente en el unigénito Hijo de Dios. Y ese unigénito Hijo de Dios, mi Señor Jesucristo, es el que nos da la adopción como hijo. Por eso Él envía su Espíritu a nuestras vidas, el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre.
que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Por lo cual, ese mito que hay, que suena muy bonito, que suena muy lindo, que todos somos hijos de Dios, un momento. Ese mito que hay, que todos somos hijos de Dios, es falso de toda falsedad. Somos hijos de Dios cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Cristo para salvación. Allí es que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, antes de Cristo, lo que le está diciendo Pablo es, recuerden, ustedes están feos para la foto, feos para la foto. Están, pero en la inmunda. Es lo que Pablo le está queriendo, le está haciendo recordar a los hermanos de Efeso. Ustedes estaban feos para la foto. ¿Sí? Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos de Dios, lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Pero gloria a Dios. Aquí hay un bendito pero. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios los ha hecho cercanos. Los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Gloria a Dios por estos benditos peros que hay en la Biblia. Dios cambió todo enviando a su Hijo. Ese estado de inmundicia total en el que estábamos, ese estado de fealdad extrema en el que estábamos, porque de paso estábamos muertos en delito y pecado, igual que los hermanitos de Efeso, antes de Cristo, estábamos feos para la foto. Pero Dios cambia todo eso en Cristo, porque dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¡Wow! Mediante Cristo Jesús, nosotros que estábamos feos por la foto, que estábamos lejos de Dios, que no teníamos paz espiritual, ahora Dios nos ha hermoseado. Ahora Dios nos ha limpiado con la sangre del Cordero. Ya no somos inmundos, ya no somos huérfanos, tenemos Padre Celestial, y ya no estamos separados de las bendiciones del pueblo de Dios, sino que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Sino que por la fe en Cristo, todas las promesas de Israel también las vamos a recibir nosotros, lo que antes éramos mal llamados incircuncisos por la circuncisión hecha por manos humanas. ¿Amén? Claro, porque los judíos de la época de mi Señor Jesús denigraban, humillaban y veían de muy mala manera a los que no eran judíos. Amén. Pero Dios en Cristo cambió eso. Esa imagen feísima que teníamos nosotros, ese futuro nefasto que nos esperaba. Y también esa estirpe que teníamos y esa lejanía de Dios, todo eso lo cambió Dios por medio de Cristo. Porque ahora no estamos lejos de Dios, ahora no somos incircuncisos, sino que Dios nos ha circuncidado el corazón. Ahora no somos extranjeros y estamos apartados del pueblo de Dios, sino que ahora somos parte de la familia de Dios y herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Israel por medio de Cristo Jesús. Ahora Dios le dio la vuelta a todo. Ahora Dios, por su gracia y misericordia, nos ha hecho tan
herederos de Él, como lo es el pueblo de Israel. Amén. Entonces todo lo ha hecho Dios por gracia. Pero Pablo quería o quiere o quiso cuando dio esta carta a los Efesios, que en esta parte de la carta recordaran cómo estaban ellos sin Cristo. Como les digo, ellos estaban feos para la foto. Y nosotros antes de Cristo igual. Horrible para la foto. No nos salvaba nadie. Nadie nos salvaba. Teníamos un futuro teníamos un presente malo, pero teníamos un futuro todavía mucho más malo, ¿ves? En el agua de fuego y azufre. Pero Dios cambió todo eso en Cristo, porque Cristo nos acercó a Él mediante su sangre, que nos limpió, nos lavó, nos purificó de esa inmundicia, de esa fealdad que teníamos cuando estábamos sin Cristo. Estábamos feos para la foto, pero Dios con la sangre de Cristo nos hermoseó, nos limpió, nos lavó, y ahora sí que estamos, como quien dice, fino. Ahora gracias a Cristo, esa fealdad fue quitada por la sangre de Cristo, ese pecado que no nos permitía acercarnos a Dios fue lavado por la sangre del Cordero, por lo cual ahora no solamente que estamos limpios y que somos santos, sino que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Entonces vemos como Dios dio vuelta, y por la gracia de Dios, por su misericordia y por su amor, dio vuelta a esa mala situación, a ese mal estado que tenían los gentiles antes de Cristo, porque antes de Cristo los gentiles y todo el mundo estaban muertos en delitos y pecados. Éramos dominados por el diablo, éramos dominados por nuestras pasiones y deseos pecaminosos. En ese estado tan inmundo, o mejor dicho, de ese estado tan inmundo, Dios nos sacó, Dios nos lavó y nos hizo hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermano, porque estoy entendiendo mucho. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derivando mediante su sacrificio de muro de enemistad que nos separaba. Sí, como le comenté, porque Cristo es nuestra paz. Es nuestra paz primeramente para con Dios. En Cristo ya estamos en paz para con Dios. Es decir, ya no tenemos deuda para con Dios, porque todas las actas de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz de Calvario, porque todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Entonces ya no somos enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Tenemos paz para con Dios primeramente. Pero también tenemos paz para con el pueblo de Israel. Porque Cristo, o Dios mediante Cristo, hizo un solo pueblo. Hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya no hay ese muro. Ya no hay esa pared que nos divide. Ya no hay esa rivalidad. Y ya no hay ese mal sentir de los judíos. Los judíos que creen en Cristo nos ven como hermanos a nosotros por medio de la fe. Nosotros los gentiles pasamos a ser judíos espirituales. Pasamos a ser hijos de Abraham por la fe y descendientes de Abraham por fe. Nosotros somos judíos espirituales. Entonces Dios hizo de dos pueblos, de los judíos naturales que creen en Cristo y de los judíos espirituales que creen en Cristo
Dios los unió por medio de la cruz, por medio de Cristo. Amén. Anteriormente eso no era impensable. Como yo les digo, los judíos trataban como perros a los gentiles. O sea, para los judíos, bueno, ellos eran el pueblo de Dios y las demás naciones solamente eran como leña para el fuego del infierno. Así se lo voy a decir. Así veían a los judíos los gentiles, así lo veían. Como leña para prender el fuego del infierno. ¿Suena duro? Suena duro, pero es la verdad, los judíos no veían así. Más feo y... Bueno, los judíos no veían fatal. A nosotros los judíos, bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, con lo que le he dicho bastante. No, los judíos veían a los gentiles como perros y nos veían también como leña para el fuego, para prender el fuego del infierno. Así nos veían. Pero ahora por Dios, por medio de Cristo, ¿verdad? Que nuestra paz también derribó ese muro. Es decir, ya los judíos no nos ven de esa forma. Un judío que tenga a Cristo como su Señor no te va a ver a ti como un perro, ni te va a ver a ti como leña para el fuego del infierno. Te va a ver como un hermano. Entonces, Él hizo un pueblo de los dos, de los judíos que creían en Cristo y los gentiles que creían en Cristo. Ahí hay un solo pueblo, que es el verdadero pueblo santo de Dios. Amén. Entonces seguimos. El muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con su mandamiento y requisito. Esto hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Claro, fíjese. Dice, pues anuló la ley y sus mandamientos. Ok. ¿Qué ley anuló nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ley se abolió en la cruz? La ley espiritual, es decir, Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús acabó con la circuncisión, acabó con los sacrificios expiatorios. Él acabó con esa cruz, pues anuló la ley con su mandamiento y requisito. Esto, claro, porque anteriormente la ley que decía que yo tenía que estar circuncidado, ¿verdad? Que yo tenía que estar circuncidado, ¿verdad? Para poder ser parte del pueblo de Dios. Si yo no estaba si yo no estaba circuncidado, no estaba bajo el pacto de Dios con Israel. Ahora Cristo anuló eso, Cristo abolió eso. Los requisitos, esos requisitos que yo tenía que hacer el pueblo de Israel, que tenía que ser circuncidado, que tenía que hacer sacrificio para poder acercarme a Dios, que tenía que celebrar cierta fiesta judía. Todo eso Cristo lo anuló en la cruz de Calvario. ¿Pero con qué fin? Para poder crear en Cristo de dos pueblos una sola humanidad. O sea, ahora judíos y gentiles que creemos en Cristo somos una nueva criatura, somos el verdadero pueblo de Dios, somos el verdadero Israel espiritual de Dios, que está compuesto tanto por judíos primeramente que creen en Cristo como su Señor y Salvador, pero también está compuesto por nosotros que ni siquiera habíamos tocado la tierra santa, es decir, ni siquiera habíamos ido para Israel, ni habíamos estado cerquita, ni siquiera habíamos celebrado nunca un Shabbat o habremos matado un corderito por nuestros pecados.
No habíamos celebrado ninguna fiesta judía. Pero Cristo, gracias a Dios, Cristo se encargó de eliminar eso que nos ponía en enemistad con el pueblo de Dios, es decir, con Israel, con Israel, y por medio de los pueblos hizo una nueva creación. Ahora nosotros somos el nuevo Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, que es un Israel espiritual, que está compuesto tanto por judíos, ojo, por judíos, pero que creen en Cristo, obviamente, que están en Cristo, como nosotros los gentiles que estamos en Cristo. Amén. Ok. Al hacer la paz. Ok. Para reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Claro. Porque algo que tengo que acotar. Algo que tengo que acotar, y la Biblia me lo está diciendo aquí. Es que aunque los gentiles estaban en la inmunda, es decir, estábamos muertos en delito y pecado, nuestro padre era Satanás, estábamos controlados por nuestros deseos pecaminosos. Aunque todo eso, aunque nosotros estábamos feos para la foto antes de Cristo, gloria a Dios, que Cristo solucionó, que Dios, el Dios de Israel, solucionó todo eso por medio de Cristo. Los judíos no eran que estaban en una mucho mejor situación. Es decir, sí, los judíos tenían la ley, los profetas, los patriarcas, pero los judíos también estaban enemigos de Dios, también eran enemigos de Dios. ¿Por qué lo digo? Claro, porque los judíos no podían guardar la ley. No había un judío que guardara la ley. Entonces los judíos también estaban en rebelión contra Dios. Los judíos creían que eran más santos por ser judíos, pero Pablo nos dice que tanto los gentiles como los judíos estaban en una misma situación, que no había ni uno bueno, nadie que entendiera, no había nadie que hiciera lo bueno, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, tanto los judíos como los gentiles. Es más, en los judíos era un poco peor, porque muchos creían que por ser descendientes de Abraham y por ser del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel, se iban a salvar. Y Juan el Bautista y mi Señor Jesús, que vino después, no crean que por ser descendientes de Abraham se van a salvar, porque Dios hasta de esta piedra puede ser un descendiente de Abraham. Eso se lo dijo Juan el Bautista, y mi Señor Jesús le dijo, no, a los fariseos le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, los judíos estaban en una situación crítica también, estaban también en rebelión contra Dios. Lo que pasa es que los judíos se autoengañaban, se autopercibían ellos santos y buenos, y que por ser del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, quiero decir, ellos estaban bien, pero era una mala percepción que ellos tenían de sí mismos. La verdad verdadera es que ellos estaban tan mal como los gentiles, o aún peor. Entonces por eso aquí el versículo dice, al hacer la paz, para reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Claro, a ambos, a los judíos y a los gentiles. Todos, absolutamente todos, necesitamos la misma salvación. Los judíos, digamos así, tenían una poquita ventaja a los gentiles, pero estaban en la misma condición
crítica, moribunda, feos para la foto, así igualito estaban los judíos, bueno, con un poco más de ventaja por conocer por lo menos a los profetas y conocer todos los hechos que Dios había hecho en medio de su pueblo Israel, pero estaban en la misma situación inmunda que nosotros, y por eso aquí dice que de los dos, o sea que hizo la paz con los dos pueblos mediante la cruz. Amén. Hizo la paz mediante la cruz, mediante el sacrificio de Cristo, por la que dio muerte a la enemistad. En la cruz de Cristo Dios hizo la paz. La paz entre Él y los hombres, tanto entre los judíos para con Él como los gentiles para con Él, y entre los dos pueblos también hizo la paz. La cruz, que era en ese tiempo un símbolo de maldición, Dios la convirtió en un símbolo de paz. Sí, porque en la cruz Dios hizo la paz con la humanidad, hizo la paz con los gentiles que no lo conocían, pero que ahora por medio de Cristo lo conocen, y hizo la paz con los judíos, que a pesar de que tenían la ley, que a pesar de que tenían los profetas, que a pesar de que sí tenían cierta ventaja sobre los gentiles, tampoco conocían a Dios. Entonces Dios, por medio del sacrificio de Cristo, hizo la paz con los gentiles y con los judíos. Los reconcilió, amén, por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y la paz a los que estaban cerca. Paz para los que estaban lejos, para los que estaban lejos, nosotros los gentiles. Los de la iglesia de Efesios también estaban lejos de Cristo, lejos de Dios, como ya vimos. Pero por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, Dios hizo la paz para con nosotros. Ya nosotros no somos enemigos de Dios, ya nosotros no estamos bajo la ira de Dios, ya nosotros no vamos a caer en el infierno por nuestros pecados. Gracias a que Dios hizo la paz mediante la cruz de Cristo con nosotros, los gentiles. Pero Dios también tenía que hacer la paz con los judíos, porque los judíos estaban en una condición un poquito mejor que nosotros, o un poquito peor, dependiendo cómo lo veamos, porque ellos tenían la ley y los profetas y todo eso, pero igualito pecaban, igualito no conocían a Dios, igualito estaban dándole la espalda a Dios. Entonces, en esa condición inmunda también Dios tuvo que hacer la paz con su pueblo Israel, porque estaban tan perdidos como nosotros. El pueblo de Israel estaban tan perdidos como cualquier nación gentil. Por eso dice la Escritura que Dios hizo la paz con ambos pueblos mediante la cruz. Él vino y proclamó a ustedes que estaban lejos, esos somos nosotros los gentiles, y paz a los que están cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un espíritu. Miren, fíjense bien, al pueblo de Dios, o sea, yo no soy hijo de Dios por ser venezolano. Tú no eres hijo de Dios por ser venezolano, tú no eres hijo de Dios por ser judío, tú eres hijo de Dios si el Espíritu del Hijo mora en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, si el Espíritu de adopción mora en ti. Tú eres para Dios su hijo, tú eres hijo de Dios. Amén. Si tú crees en Cristo, como consecuencia de creer en Cristo, Dios Padre y Dios Hijo envían a su Espíritu a tu vida y eres llamado hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Indiferentemente de tu nacionalidad, tú puedes ser chino, griego, estadounidense, africano, jamaiquino, no sé, colombiano, chileno, peruano,
británico, qué sé yo. Si tú tienes el Espíritu del Hijo, si tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, si tú has creído en Cristo para salvación, tú eres hijo de Dios. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Amén. Dice la Escritura que al pueblo de Dios, a nosotros fuimos bautizados por un mismo bautismo y se nos dio a beber de un mismo Espíritu y servimos a un mismo Señor para la gloria del Dios Padre. Amén. De todos. Así que eso es lo que hace que seamos hijos de Dios. El acceso que tenemos al Padre por medio de Cristo y por medio del Espíritu que el Hijo, que el Padre envió en nombre del Hijo a nuestra vida. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. La comunión que ahora tenemos con el Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo es lo que te hace a ti y a mí hijos de Dios. Amén. Eso antes era imposible. Fíjense bien que anteriormente, ni en el pueblo de Israel, nadie se atrevía a llamarse hijo de Dios. Eso fue una novedad que trajo mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque en el pueblo de Israel ningún profeta ni siquiera se llamó nunca hijo de Dios. Esa novedad la trajo Cristo. Amén. Entonces, es así, por medio de la cruz tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con los judíos y tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ha dado el Padre en nombre del Hijo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Vamos, hermanos, a leer del 19 al 22 para ya terminar. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia de Dios. Wow, fíjense qué cambio. Dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que todo edificio bien armado se va levantando y para llegar a ser templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios por su Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjense bien, vamos a comenzar. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Es decir, Cristo alegró todo el problema. Antes estábamos lejos de Dios, antes éramos tratados por el pueblo de Israel como perros, como leña para el fuego del infierno. Pero ahora Pablo dice no, pero ahora como están en Cristo, como son hijos de Dios, como tienen el Espíritu del Padre y del Hijo, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la gran familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué cambio! De ser huérfanos, de no tener Dios en el mundo, de ser tratados como perros, como leña para el fuego, a ser ahora conciudadanos. Es decir, yo tengo los mismos derechos que tiene, por decirlo así, Moisés. Yo tengo los mismos derechos que tiene Moisés. Yo tengo los mismos derechos que tienen cualquier judío que crea en Cristo. Yo, que soy venezolano, tengo los mismos derechos. Y voy a gozar de las mismas bendiciones de Moisés, de Abraham y de cualquier judío que haya recibido por fe la salvación que es Cristo Jesús. Yo soy conciudadano del pueblo de Dios. Tengo los mismos derechos que el pueblo de Israel. Y voy a recibir las mismas promesas y la misma herencia que Dios le hizo a Abraham. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham, también yo la voy a recibir. Entonces eso es lo que quiere decir que somos conciudadanos, que ya no estamos separados, sino que somos uno. El pueblo gentil que cree en Cristo y el pueblo
judíos que creen en Cristo somos uno. Y vamos a recibir el día que el Señor venga en gloria lo mismo. Amén. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Amén. Del pueblo elegido y miembro de la gran familia de Dios. Fíjense bien, ahora somos parte de la gran familia de Dios. Y eso es lo maravilloso de Dios. Que Dios no solamente nos salvó, porque Él pudo habernos salvado ya y no hacer más nada por nosotros, es decir, salvarnos, ¿verdad? Pero Él no solamente nos salvó, sino que nos hizo parte de su familia, sino que nos dio en Cristo todo lo que es de Dios y todo lo que es del Hijo, por herencia nos pertenece a nosotros. Es decir, antes nuestra cuenta, supongamos que en el cielo hubiera una cuenta bancaria. Bueno, la cuenta bancaria de nosotros en el cielo, antes que viniera Cristo, era menos 100.000 millones, porque le debíamos mucho a Dios, no teníamos cómo pagar. Bueno, con Cristo, ¿qué hizo Dios? Puso nuestra cuenta en cero, es decir, nos perdonó toda la deuda, ¿verdad? Y eso ya es muy bueno, que se nos perdone la gran deuda que teníamos para con Dios. Bueno, es buenísimo. Imagínense que tú le debas $1 millón al banco y el banco te exonera el $1 millón. Es buenísimo. Bueno, pero eso no fue todo lo que hizo Dios. Dios solamente no puso la cuenta en cero, que ya es algo buenísimo, sino que todas las riquezas del Hijo nos pertenecen a nosotros. Entonces ahora no solamente estamos en cero, sino que tenemos $100.000 millones en el banco de Dios, por así decirlo. Ahora estamos en saldo positivo hasta el infinito, por lo que hizo Cristo por nosotros. Porque todo lo que es del Hijo y del Padre, por herencia, a través de Cristo, nos pertenece a nosotros. Y todo lo que es del Hijo y del Padre, que es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que él habita, lo que le dio. Todo esto le pertenece a Dios. Por ende, todo le pertenece al Hijo de Dios, Jesús. Y por medio de Jesús, todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Entonces, no solamente que Dios nos salvó, sino todas las riquezas espirituales y todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús son prácticamente ilimitadas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es muy importante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A ver, ¿cuáles apóstoles y cuáles profetas? Los que están en la Biblia. Los fundamentos. Cuando ustedes hacen un edificio, que ahorita la Biblia va a tocar ese punto, cuando ustedes hacen un edificio, los fundamentos nomás los colocan una vez. Solamente hay los fundamentos. Cuando uno va a crear o levantar una construcción, uno pone el fundamento una sola vez. Por eso el arquitecto trata de que el fundamento sea lo más sólido y estable para que pueda aguantar la estructura completa y pueda permanecer en pie, ¿verdad? Bueno, aquí nos está diciendo que los fundamentos son los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles apóstoles y cuáles profetas? Los de la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita hay muchos que se hacen llamar apóstoles. Hermano, pero los apóstoles son los apóstoles de Cordero. No hay más apóstoles como los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron nombrados exclusivamente, directamente por Cristo. Uno de los requisitos que aparecen en Hechos 2 para ser apóstoles, que aparece en el libro de Hechos para ser apóstoles, es haber estado con Cristo cuando Él entraba y salía, haber convivido con Cristo.
Otro de los requisitos era haberlo visto glorificado, haberlo visto luego de resucitar. Entonces, lo que hoy se llaman apóstoles, ellos utilizan esa palabra muy a la ligera, pero no son verdaderos apóstoles. Hay que tener cuidado con eso, porque ellos utilizan mucho, no somos apóstoles, pero en realidad no lo son. Porque, como les digo, las escrituras son claras, que los apóstoles son los de Cordero. ¿Por qué? Porque hay unos requisitos. Cuando van a escoger a Matías, al sucesor de Judas, ¿verdad? O al reemplazo de Judas, mejor dicho, dan unos requisitos, que era que ese hombre hubiera estado con Cristo cuando salía y entraba, que era que él hubiera visto a Cristo resucitado, y ningún hombre o mujer puede cumplir ninguno de estos dos requisitos. Amén. Así que cuando aquí se refiere que el fundamento, que tenemos que estar edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, los apóstoles y profetas son los de la Biblia. No hay más apóstoles como en la antigüedad, no hay más apóstoles como los 12, y tampoco hay más profetas como en la antigüedad. Porque los cimientos de un edificio, los fundamentos de un edificio se colocan una sola vez y para siempre. Amén. Entonces vamos a continuar. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús es la piedra angular. Esa piedra que es capaz de soportar los fundamentos y todo edificio. Esa piedra eterna que Dios estableció, preciosa y aprobada, que el cimiento eterno es Cristo. Por eso es que mi Señor Jesús dice: mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cómo está Cristo seguro de que esa iglesia va a permanecer en pie? Porque Él es el fundamento y Él es eterno, y Él no va a permitir que la iglesia se venga abajo. Él no va a permitir que la iglesia fracase. Él no va a permitir que el diablo venza a la iglesia. Entonces, el fundamento es Cristo. A diferencia, por ejemplo, de los católicos apostólicos romanos, que ellos tienen por fundamento a Pedro. Entonces, ellos tienen por fundamento, por roca del ángulo, a Pedro. Entonces, obviamente, si la iglesia estuviera sedimentada en hombres, en alguien tan débil como Pedro, que aparte de Judas, yo creo que Pedro fue el que más metió la pata, obviamente la iglesia no hubiera permanecido hasta ahora. Ya nadie se acordaría de los cristianos. Porque la iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de los malos tiempos, a pesar de las maquinaciones del diablo, ¿por qué la iglesia no ha podido ser destruida? Porque está sedimentada en la roca eterna que es Cristo. Como está sedimentada en Cristo, no importa lo que haga el diablo, no importa lo que haga el hombre, no importa lo que haga el mundo, la iglesia va a permanecer y va a alcanzar el objetivo que Dios tiene para ella en la tierra. Pero eso no lo podíamos hacer si nuestro fundamento fuera Pedro, o Pablo, o alguno de los apóstoles. Si fuera así, ya la iglesia, es más, ya ni se acordaran de los cristianos. La iglesia ha permanecido y va a permanecer hasta el fin del mundo, porque Cristo la va a sustentar, porque Cristo la va a fortalecer, porque Cristo la va a seguir edificando. Por eso, a pesar de todo los problemas que tenemos los cristianos en este mundo caído, la iglesia no va a dejar de ser. Es más, cada vez que alguien ha querido destruir la iglesia, ahí es cuando más Dios la multiplica. ¿Por qué? Porque está sedimentada en Cristo.
Amén. Entonces el fundamento, la roca del ángulo, es Cristo. Amén. Y los fundamentos del profeta y apóstol. Los pilares, esos dos pilares fuertes sobre la roca eterna que es Cristo, conforman la iglesia. Amén. Sus cimientos más fuertes. Como que dice, nosotros sobreedificamos en él. Amén. Sí. En todo edificio bien amado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Amén. Fíjense, en Cristo todos nosotros vamos sobreedificando. En Cristo, sobre los profetas y apóstoles, vamos sobreedificando para construir un templo santo para el Señor. Es que la iglesia es el templo de Dios. La iglesia que somos nosotros, somos templo de Dios, somos morada de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos ese templo santo para Él. Por eso cuando mi Señor Jesús estaba en la tierra, ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Él cuando estaba en la tierra? Si estuviera en este cuerpo, en 3 días yo lo volveré a levantar. Si estuviera en este templo, perdón, y Él se refería a su cuerpo, que era la templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y todos juntos vamos a ir edificando, fundamentado en Cristo y en los apóstoles y profetas, vamos a ir construyendo ese templo, esa casa de Dios. Amén. Donde Dios anhela estar por toda la eternidad, porque Él es eterno, obviamente. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Él dice, perdón. Y Pablo termina diciendo que nosotros los gentiles, que los hermanos de Efeso, también somos edificados para ser moradas de Dios por su Espíritu. Amén. Entonces, esta bendición de sobreedificar en Cristo y de ser casa de Dios, no es solamente de los judíos, sino también de nosotros los gentiles. Nosotros también tenemos ese privilegio de ser llamados casa de Dios, iglesia de Dios. Aquí es donde Dios quiere estar, allí es donde Dios quiere estar. Ese privilegio no solamente es para judíos, sino también para nosotros, que somos judíos espirituales y parte de la gran familia de Dios, como ya vimos. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido toda la prédica de hoy, hermano. Espero que sea de mucha bendición. Bueno, disculpen a todos. Como siempre les digo, el Dios de Israel los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la gracia del Señor Jesús, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Feliz día, feliz tarde de noche.